Hay momentos en la vida en los que uno se da cuenta que crecer profesionalmente no depende de lo que te enseñan en un salón con aire acondicionado. Depende de las decisiones difíciles que tomas cuando nadie te está poniendo nota. Bienvenidos al primer episodio de Voice of the Virtues. Este no es un podcast sobre perfección. En la construcción, como en la vida, la perfección es una ilusión. Este es un espacio sobre construcción, construcción profesional, construcción mental y sobre todo, construcción de criterio. Mi nombre es Víctor Samanés, soy ingeniero civil, coordinador BIM, docente universitario, fundador de Heavy Virtuos Construction y honestamente, alguien que todavía sigue descubriendo cómo ser virtuoso en esta industria de la construcción sin perder la cabeza en el intento. Y antes de arrancar, quiero ser justo. Nada de esto, ni mi paso por obras complejas, ni estar parado al frente de un aula enseñando la UPC hubiera sido posible sin mi etapa en el capítulo estudiantil Lean Construction UPC. Así que este primer episodio va dedicado a ellos, a los que estuvieron en las primeras reuniones cuando no sabían ni qué era un flujograma, y a los profesionales del sector que, con una continuidad invaluable, comparten su tiempo y retroalimentan estas iniciativas académicas. Ustedes son el puente que la universidad necesita. ¿Ya? Suena inspirador para subirlo a LinkedIn, pero seamos sinceros, tampoco es para tanto. Al final del día, un capítulo estudiantil es juntarse con tus patas de la U, armar un par de eventos, tomarse fotos y ponerlo en el CV, ¿no? ¿De verdad crees eso? Dime que no es así, porque desde afuera se ve como un club de fans de la ingeniería. Mucha teoría, mucha charla, pero cero concreto armado. Esa es exactamente la trampa. La mayoría ve el resultado, ven el post celebrando el evento, ven el auditorio lleno, pero no ven el caos detrás. Un capítulo no es un club de amigos. Es la primera simulación real de una empresa que vas a tener en tu vida. ¿Simulación de empresa? Por favor. En la U, si algo sale mal, el profe te baja 2 puntos y ya. En un trabajo grupal normal, sí. Si tu compañero no hace su parte de la diapositiva, tú la haces en la madrugada y sacas 15, sobrevives. Pero cuando lideras un capítulo, si el ponente cancela a media hora antes de iniciar el evento, o si el presupuesto no cuadra, o si tu equipo de logística se pelea con el de marketing, no hay un profe que te salve. El problema es tuyo. Tienes a 200 personas esperando. Ahí descubres que organizar personas es 1000 veces más difícil que resolver un pórtico hiperestático. Entonces, si es tanto estrés gratis, ¿por qué alguien se metería voluntariamente a que le sumen dolores de cabeza a sus prácticas, exámenes parciales y exámenes finales? Porque el mundo laboral allá afuera no te va a esperar a que estés listo. La universidad te da las herramientas, sí, pero la universidad es un entorno controlado, la obra no. Explícate. Míralo así, en la universidad te enseñan a modelar en Revit. Te dicen que los muros van aquí, las tuberías van allá y todo encaja perfecto en 3D. Pero cuando llegas a la realidad, a la coordinación de un proyecto grande, te das cuenta de que el modelo aguanta todo, pero las personas no. Te sientas en una sesión ICE y tienes al especialista de sanitarias, al de eléctricas, al contratista y al cliente al costado. Y todos tienen un ego distinto, todos tienen prisa. Y si tú no sabes comunicar, si tú no tienes esa inteligencia emocional, te van a comer vivo. Tu título no te va a defender, tu liderazgo sí. Ok, ¿y en un capítulo pasaba eso? Todo el tiempo. Hubo momentos donde la frustración era enorme. Personas de tu propio equipo te abandonaban porque decían, esto no me da nota. Presión académica por un lado, problemas internos por el otro. Había días donde literalmente querías tirar la toalla. ¿Y por qué no lo dejaste botado como los demás? Era lo más fácil. Me quedé porque la comodidad de las aulas no forma líderes. Mientras otros buscaban la seguridad de la teoría, yo elegí el caos donde las cosas fallan. Gestionar personas bajo presión es lo que forja el carácter. En esa máxima exigencia desarrollas la resiliencia y el criterio que ninguna ecuación te enseña. La industria no perdona la falta de liderazgo en crisis, exige profesionales que resuelvan. Si quieres dominar tu sector, acepta que esa presión constante es el único entrenamiento real. O sea que el golpe con la realidad laboral no te dolió tanto. ¿Me dolió? Claro que sí, pero el gap fue mucho menor. El capítulo me adelantó años de experiencia de habilidades blandas. Te obliga a exponerte, a redactar correos formales, a tocar las puertas de gerentes que no conoces para pedirles que te den una charla. Pierdes la vergüenza. Hablando de vergüenza, ahora que estás enseñando, eres docente de prácticas. Pasaste de alumno a estar del otro lado del escritorio. ¿Qué ves ahora que antes no veías? Veo el mismo miedo. Veo alumnos que son brillantes,
pero que tienen terror a participar, terror a proponer una solución por si está mal. Están paralizados por la nota. Bueno, es normal, nadie quiere jalar. Sí, pero es un error. Y este es el mensaje más importante que quiero darles a mis alumnos y a cualquiera que esté escuchando esto. No tengan miedo a equivocarse. Se los digo en serio. La única persona que no se equivoca es la que no hace nada, la que no lo intenta. Y si no lo intentan, jamás lo van a lograr. La universidad es precisamente el lugar donde el error es más barato. Equivócate aquí, liderando un grupo estudiantil. Equivócate en la clase, proponiendo una sectorización que no funciona. Porque si te equivocas en obra, con millones de dólares en juego y plazos reales, ahí sí el error cuesta caro. O sea, ¿prefieres a alguien que se lance y que la friegue a alguien que no haga nada por miedo? 1000 veces. El virtuosismo en la ingeniería, esa virtuous construction de la que tanto hablo, no significa que todo salga perfecto a la primera. Significa iterar, significa aplicar Lean, planificar, hacer, verificar, actuar. Si no haces, no hay nada que verificar. Ronda rápida entonces. Si tuvieras que hablarle a un estudiante que está dudando ahorita mismo si entrar a un capítulo o no, ¿qué le dices? Hazlo ayer, deja de pensarlo. Al que ya está dentro, pero es un miembro fantasma. Despierta. Pertenecer no te sirve de nada si no participas. Estás perdiendo el tiempo calentando la silla virtual. Al que está liderando y se siente abrumado. Suelta el control. Si intentas ser el héroe que resuelve todo, te vas a quemar. Y peor aún, te vas a convertir en el cuello de botella de tu propio equipo. Tu trabajo no es repartir tareas para que las cosas salgan bien. Tu verdadero trabajo como líder es identificar el potencial de la persona que tienes al frente, darle las herramientas para que crezca y enseñarle a generar valor. El éxito de un líder no se mide por cuántas cosas hace, se mide por en quiénes convierte a los que lo rodean. ¿Qué tan perdido estaría el Víctor de hoy si nunca hubiera entrado a un capítulo? Honestamente, sería un ingeniero con buenos conocimientos técnicos, pero mudo en las reuniones de coordinación. Tendría menos visión, cero red de contactos de valor y definitivamente menos coraje para fundar mi propia empresa o para pararme frente a 20 o 40 alumnos a enseñar. Me convenciste, pero hay una trampa. ¿Cuál? Si todos se meten a liderar, deja de ser un diferencial. No te preocupes por eso. A casi todas las personas les encanta la foto del éxito, pero muy pocos quieren hacer el trabajo pesado que hay detrás. Lo que te hace diferente no es tener el título de líder o poner en tu currículum que estuviste en un grupo. Lo que de verdad te separa del resto es no huir cuando las cosas salen mal. Es tu capacidad de dar la cara, de ensuciarte las manos y quedarte a resolver el problema cuando la mayoría solo busca excusas. Para los profesionales que nos ven, sigan apostando por los capítulos estudiantiles. Respondan esos correos que le mandan los estudiantes. Den esa charla. Fomenten esas iniciativas porque de ahí salen los coordinadores y gerentes que vamos a necesitar mañana. Y para ti, que eres estudiante, el verdadero diferencial antes de egresar nunca fue el promedio. Fue tu capacidad de hacer que las cosas pasen. Esto fue Voice of the Virtuous. Y esta vez, la conversación más difícil fue conmigo mismo. Si estás en un capítulo, déjame en los comentarios cuál fue tu experiencia más desafiante y qué aprendiste de ella. Y si no estás, este es tu momento para dejar de ser espectador de tu propia carrera. Nos vemos en el próximo episodio.